tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente emisión de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Estos son nuestros titulares. En nuestro mundo, hoy Italia prevé una fuerte caída del PIB por el alza arancelaria de Estados Unidos. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la desnutrición infantil acentúa el sufrimiento en la Franja de Gaza producto del genocidio por parte del gobierno israelí. Y en el recorrido digital, vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con la embajadora de Brasil en Venezuela a fin de profundizar las relaciones binacionales y económicas. Italia prevé una fuerte caída del PIB por la guerra de aranceles de Estados Unidos. Así pues, el incremento arancelario del 15% impuesto por Estados Unidos a la Unión Europea provocará en el año 2026 una caída de 0,5 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto de Italia, según un reciente estudio. Un análisis publicado por el Instituto de Estudios sobre Política Internacional apunta que a los daños causados por los aranceles se suma la devaluación del dólar, lo que eleva la carga económica total real a un 21%. De igual manera, los aranceles del 15% golpearán a sectores sensibles de esta nación europea, incluyendo el sector automotriz, semiconductores y productos farmacéuticos, mientras otros como el agroalimentario y el vitinícola también sufrirán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la lista definitiva de aranceles que entrarán en vigor a partir entonces de los próximos días durante este mes de agosto. La Casa Blanca lanzó el día jueves 31 de julio un comunicado para oficializar las nuevas tasas arancelarias a las que se enfrentarán más de 60 países, así como la Unión Europea, y que de acuerdo con el documento entrarán en vigor 7 días después de la fecha de esta orden. En el caso de México y Canadá, los acuerdos que regulan el comercio de América del Norte, la cercanía de los dos países y las negociaciones con sus vecinos han hecho que los plazos se extiendan y por el momento no se definan más aranceles. A Brasil, por su parte, le ha tocado la peor parte con un arancel del 50%, el más alto del mundo hasta ahora. Mientras tanto, en China, los incentivos fiscales impulsan la innovación y también el crecimiento de la manufactura avanzada. Según un funcionario de la administración estatal del país relacionada con los impuestos, las políticas de reducción de impuestos y tasas de China han desempeñado un papel fundamental para el impulso de la innovación científica y tecnológica. Desde el año 2021 hasta el primer semestre de este año, se han destinado 3,6 billones de yuanes en recortes de impuestos y tasas a la innovación en ciencia y tecnología y también a la manufactura avanzada. El sector privado, incluidos los hogares autónomos, también se benefició con 7,2 billones de yuanes en recortes, mientras que las pequeñas y medianas empresas recibieron 6,3 billones de yuanes en desgravaciones fiscales. Mostraron también los datos del SAP. Estas políticas de amplio alcance han aportado beneficios sustanciales a las entidades del mercado y a los hogares, impulsando de forma sostenida un crecimiento económico de alta calidad en China. Los datos de las facturas mostraron que de 2021 a 2024, los ingresos por venta de las empresas manufactureras representaron alrededor del 29% de todas las empresas chinas, lo que brinda un apoyo significativo para el crecimiento económico. En particular, se logró un progreso constante en hacer que el sector manufacturero sea más inteligente y de alta gama. La industria de fabricación de equipos y la industria de fabricación de alta tecnología vieron crecer sus ingresos por ventas a una tasa anual promedio de 9,6% y el 10,4% respectivamente. En la primera mitad de este año, esas cifras aumentaron al 8,9% y al 11,9% respectivamente año tras año. Los datos de las facturas mostraron que el sector privado representó el 71,7% de las ventas totales del país en la primera mitad del año.
en comparación con el 68,9% en el 2020. Entre ellos, los ingresos por venta de empresas privadas en los sectores de robots industriales y vehículos de nueva energía aumentaron en un promedio del 24,1% y 50,1%, respectivamente de 2021 a 2024, lo que demuestra una mayor vitalidad y potencial de desarrollo. Y en Japón continúa la crisis del arroz con largas filas y estantes vacíos, mientras las importaciones privadas se disparan pese a los aranceles. Según datos oficiales, en el año 2025, las 1.280 toneladas importadas en marzo superan las importaciones totales de 2024 con 1.015 toneladas y siguen aumentando hasta alcanzar 6.838 en abril y las 10.650 de mayo. Esto se debe a que bajo el aumento del precio del arroz nacional, el arroz extranjero sigue siendo más barato si se tienen en cuenta los aranceles y otros costos de importación. Recordamos que una mala cosecha y también el aumento de los costos han hecho subir los precios, obligando a los compradores a buscar las reservas del gobierno y han dejado también muchos tazones vacíos. El precio del grano de marca han aumentado más del 50% respecto al año pasado. Mientras tanto, los hogares en México registraron un ingreso real también en medio de sus ingresos superiores al 15% en los últimos 7 años, revelan así los datos publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas. Aquí más detalles. Los hogares en México reportaron en 2024 un ingreso promedio mensual de $1,368. Los programas sociales representan en algunos de estos hogares hasta el 17% de sus ingresos totales. En hogares como el de la señora Patricia, las pensiones del bienestar contribuyen con cerca de $240 mensuales para el gasto familiar, principalmente alimentos. Para el gasto, de la despensa, todo lo que necesito para el alimento. Es una gran ayuda, la verdad sí es una gran ayuda. Como nosotros ya grandes, ya vivimos solas, pues es una buena ayuda. Los programas del bienestar para el año 2025 dispersarán $44,000 millones, cifra que contribuye con el combate a la pobreza. Los comerciantes reconocen que hay un incremento sustancial en la compra de productos de primera necesidad con recursos de programas sociales. Sobre todo en adultos mayores, sí ha aumentado la venta un poco más. Yo creo que como de 2 años para acá ha incrementado mucho, Vienen muchos adultos mayores con sus tarjetas del bienestar. No sé, pero pagan mucho con tarjeta ahora. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, actualmente el trabajo y las transferencias sociales directas son las 2 principales fuentes de ingresos, destaca este funcionario. Si sumamos los 2 primeros rubros más grandes, llegamos al 83.3% del ingreso entre los hogares, que serían precisamente por trabajo y transferencias. El ingreso por trabajo, que se ha mantenido como la principal fuente de ingreso en el 2024 con el 65.6% del total del ingreso, pero también en relevancia siguen las transferencias con el 17.7% de los ingresos. El incremento de los ingresos en los hogares mexicanos tiene una relación directa con el aumento en los montos de pensiones que ha impulsado el gobierno federal desde el año 2018. En transferencias vemos un incremento un poco mayor, 14.3%, y de manera particular los beneficios de programas gubernamentales, 27.3%. Algunos programas dieron más, sabemos que las pensiones para personas mayores se han incrementado, entonces es una combinación, puede ser tanto el mayor acceso como también el mayor monto que reciben. Los datos de la Secretaría de Hacienda indican que de cada 100 pesos del gasto programable, 34 se ubican en temas de protección social. Los datos del INEGI señalan que en la mayoría de los hogares mexicanos los principales gastos se destinan para alimentos, transporte y comunicaciones. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Con esto marcamos una pausa, pero le reportamos que la URWA alerta que más de 70.000 niños palestinos sufren de desnutrición aguda en Gaza. Con esto vamos a una pausa, ya traemos más información al respecto. No se vaya.
Los niños mueren de desnutrición. Bebés de tan solo 1 o 2 meses mueren de desnutrición. Los cruces fronterizos están cerrados y no hay acceso a medicamentos, tratamiento ni alimentos. La condición de mi hijo refleja el sufrimiento del pueblo de verdaderamente dramáticas. La Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, alertó que más de 70.000 niños palestinos sufren de desnutrición en la Franja de Gaza. El organismo detalla que la escasez de alimentos por el bloqueo israelí elevó la cifra de niños con desnutrición aguda, como también el riesgo de mortalidad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, indicó que en junio reportaron más de 5.800 niños con desnutrición en el territorio. Ante esto, el Instituto Internacional exige al régimen israelí finalizar el bloqueo y permitir el acceso de ayuda de inmediato y a gran escala. El Programa Mundial de Alimentos alertó que mujeres y niños en Gaza necesitan urgentemente tratamientos para la desnutrición o morirán. Cerca de un tercio de la población no ha comido en varios días. Así lo advirtió la WFP, mientras que el continuo desplazamiento de la población fuerza a miles de familias a buscar comida a diario en zonas que no conocen. Ante este escenario, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que en Gaza se está produciendo un espectáculo de terror con un nivel de muerte y destrucción sin paralelo en los últimos tiempos. En todo el mundo presenciamos un nuevo desprecio, sino una violación flagrante del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, el derecho internacional humanitario y la propia Carta de las Naciones Unidas, sin ninguna rendición de cuentas. Estos incumplimientos de las obligaciones internacionales se producen en un momento de crecientes divisiones y conflictos geopolíticos, y el coste es asombroso, medido en vidas humanas, comunidades destrozadas y futuros perdidos. Basta con observar el horror de Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin precedentes en los últimos tiempos. La desnutrición se dispara, el hambre llama a todas las puertas, y ahora estamos presenciando el último aliento de un sistema humanitario construido sobre principios humanitarios. A este sistema se le están negando las condiciones para funcionar, el espacio para cumplir sus obligaciones y la seguridad para salvar vidas. Mientras todo esto sucede, continúan las muertes por infantes o de infantes por desnutrición en la Franja de Gaza. Una grave escasez de alimentos y fórmula infantil ha causado la muerte de niños y bebés en la Franja de Gaza, agravando el sufrimiento de los palestinos causado por la guerra en curso de Israel y el severo bloqueo impuesto a la franja. Un ejemplo de esta situación lo encontramos en esta madre palestina, quien nunca imaginó que la alegría de dar la bienvenida a su hijo recién nacido se vería eclipsada por la tragedia. Antes de cumplir 3 meses, Yahia murió de hambre debido a la grave escasez de alimentos y fórmula infantil en Gaza. Que Alá se apiade de él. Murió de desnutrición. No pudimos alimentarlo a él ni a sus hermanos mayores. No pudimos proporcionarle leche. Le dieron de alta del hospital, aunque no se había recuperado. Y es que los hospitales de Gaza reciben a diario decenas de niños desnutridos que podrían correr la misma suerte. Los residentes afirman que la falta de nutrición básica pone en riesgo la vida de miles de personas y esta terrible situación se repite día tras día. Otra madre cuyos gemelos supervivientes permanecen hospitalizados comentó que no ha podido amamantarlos debido a su propia desnutrición. Este es uno de mis hijos gemelos. Su hermano murió después de permanecer 10 días en la incubadora. Permanece allí 35 días. Llevamos 7 días en el hospital. Le hemos estado administrando suero, pero sin éxito. Necesita alimento. Intenté amamantarlo, pero no hay leche debido a la poca cantidad de alimento que consumo.
Autoridades de los centros de salud han informado que los casos de diarrea crónica y desnutrición han aumentado, y es por ello que grupos humanitarios y residentes de Gaza han pedido a la comunidad internacional que presione al gobierno de Israel para que permita la entrada de más ayuda al enclave. Con los cruces fronterizos prácticamente cerrados, muchas familias afirman que incluso artículos básicos como el pan están cada vez más fuera de su alcance, advirtiendo de una catástrofe humanitaria que podría provocar miles de muertes por inanición. Más de un centenar de organizaciones internacionales exigen un alto al fuego inmediato, así como el levantamiento de todas las restricciones de acceso a la Franja de Gaza por considerar que la población se está consumiendo debido a la hambruna. En declaraciones conjuntas, las organizaciones declararon que mientras el asedio del gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, los trabajadores humanitarios se están sumando a las filas para recibir alimentos, arriesgándose a ser tiroteados solo para poder alimentar a sus familias. Con los suministros totalmente agotados, las organizaciones humanitarias están viendo cómo sus propios colegas y socios se consumen ante sus ojos. En paralelo, en Tel Aviv, activistas israelíes protestaron recientemente contra las acciones del gobierno del país, el gobierno sionista. Los manifestantes se reunieron en la Plaza Habima y marcharon hasta la sede del Ministerio de Defensa, con pancartas y lemas como "El hambre es un crimen de guerra. Todos somos responsables. Se está haciendo en nuestro nombre". Los ciudadanos expresaron su repudio al accionar genocida en Gaza y exigieron la rendición de cuentas. En junio de este año, las Naciones Unidas condenó la utilización de alimentos como arma por parte de Israel en Gaza y lo calificó como un crimen de guerra. Con esta información marcamos una pausa, pero a la vuelta estaremos hablando del acercamiento reciente entre la República Bolivariana de Venezuela y también el gobierno de Brasil. Ya volvemos con más. Iniciamos nuestro recorrido digital con el portal 4f.com. Ya lo tienen ahí en pantalla. Desplegamos la información. Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con la embajadora de Brasil en la nación suramericana, en Venezuela. Desde su canal en Telegram, la alta funcionaria informó que sostuvo una reunión con la embajadora de la República Federativa de Brasil en Venezuela. Esto con el fin de profundizar las relaciones binacionales. Dijo la vicemandataria: sostuvimos una reunión con la embajadora de la República Federativa de Brasil en Venezuela, con quien revisamos nuestra agenda bilateral, incluida la cooperación económica comercial, con el objetivo de seguir profundizando y fortaleciendo las relaciones entre ambos países en pro del desarrollo de dos pueblos hermanos. Así lo expresó entonces la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. También avanzamos con el portal El Colombiano. Él destaca lo siguiente: desempleo bajó por 10º mes consecutivo y se ubicó en 8,6% hasta junio. Hay que decir que los indicadores de desocupación en Colombia vienen cediendo de forma consecutiva desde el año pasado, es decir, desde el año 2024. De hecho, la tasa de desocupación cumple 10 meses bajando de forma consecutiva, desde que en agosto del año pasado subió 0,4 puntos porcentuales y se ubicaba en 9,7%. Adicionalmente, se trata de la desocupación más baja reportada en este año 2025. Y finalizamos este recorrido digital por el portal de Hispan TV, que lo tienen ahí en pantalla. Destaca lo siguiente este medio: los mayas resisten, comunidades indígenas rechazan prórroga para Perenco. El contrato con la multinacional petrolera Perenco, establecida en Guatemala, pretende ser ampliado por un mínimo de 8 años. El gobierno de Bernardo Arévalo, el presidente,
ha reiterado que no habrá prórroga, mientras los pueblos originarios se han opuesto firmemente a la explotación de los recursos naturales en sus comunidades. Los contratos que se han firmado oscilan con las regalías entre 0,5 y 1%, y en muchas de ellas, pero los sobornos han sido millonarios para quienes aprueban estos contratos y denuncian a las organizaciones sociales y los movimientos indígenas esta situación. Sumamos ahora información al inicio de esta jornada de cómo avanzan los indicadores petroleros. Comenzamos con el WTI, marca por el momento $69.15 con una caída de 85 centavos de dólar. El barril de Brent de referencia en Europa se ubica por el momento también en $72.47 con una baja de 77 centavos de dólar, y el crudo de la OPEP marca $74.94. Allí lo tiene en pantalla con una subida de $2.33. Gracias por estar en sintonía de la pantalla de Telesur y también de Impacto Económico. Será hasta la próxima. Soy Aaron Romero.